Hola, Ah, no te escucho. Yes, espera. Ahora sí, no, no, sí, Vale. ya te escucho. Es que yo no sé ¿Qué por qué me tal? llega no deseado. Ya me pasó la otra vez. Y estaba aquí Pues como no una sé. tonta esperando y digo, qué raro, ¿no? Y Pues mira, no fíjate que deseado. pensé, le envío un WhatsApp, pero como estaba haciendo cosas, Claro, no, sí, yo prefiero por el ordenador, porque bueno, la cámara grande y la pantalla grande es mejor, ¿verdad? sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? ¿Cómo estás tú? Bueno, pues mejor, un poco mejor que ayer. Pero bueno, mira, Bueno, sí, yo creo que hasta los coloretes de la fiebre, pero bueno. jo, Qué sé yo, es que trabajando con tanta gente diferente, mucha gente joven, aulas cerradas y tal, pues normal que me pille un poco de todo. Así que no sé, pero yo creo que habrá sido así, porque normalmente me lo pasa el niño, pero esta vez el niño está fenomenal, así que creo que lo habré bueno, pillado dando clase. a lo mejor tampoco descansas lo que tendrías que descansar, ¿no? Bueno, estos últimos días no, además estoy ahí un poco agobiada porque estamos a punto de comprarnos una casa y no veas qué estrés, claro. Ya lo sé, lo he vivido. Bancos, y de intentar hacerlo todo bien y de pensar si es un error y nos vamos a jorobar la vida o si es mejor hacerlo así y dejar de tirar dinero en alquileres. Bueno, ahí estamos. Con los Ya, precios de las casas en Madrid es un poco pesadilla porque realmente es volcar no, todos tus claro. recursos ahí, claro, No, que sí, que ahí los precios son otra cosa. son otra Está cosa. claro. Entonces yo creo que me está, fíjate que más que la falta de descanso, que puede ser también, pero creo que es más el come Pues puede mental, ser. la Porque eso es preocupación. muy potente, ¿eh? Eso sí que Sí, a nivel físico y mental, o sea, eso es tremendo. sí, yo lo Lo he noto, vivido se y nota, es duro, sí. es terrible, ¿verdad? Bueno, pues nada, Cuéntame, espero que ¿de os qué vaya tenemos que hablar genial. entonces? ¿Cómo? ¿De qué hablamos entonces? ¿Cómo, Vale, entonces yo voy a hacerlo de- tipo entrevista, ¿vale? Para que Vale, te conozcan a ti sobre todo y que conozcan vale, lo que queremos hacer, ¿vale? de acuerdo. Me parece muy Entonces, bien. sí, así lo hago aquí y si hay alguna cosa que queremos cortar, la cortamos, pero es que después lo pensé, como no soy tampoco acostumbrada a hacer directos, dije, bueno, venga, voy a hacer así y me Pues ya quedo más está. tranquila. Y nada, Perfecto. bueno, pues entonces podemos empezar porque, bueno, yo saludo o Ujú. no, simplemente que voy a poner cortes, no lo voy a poner entero, lo voy a poner a cortes, ¿vale? Muy Para que bien. escuchen en varios momentos. Bueno, pues lo primero que yo te preguntaría es cómo llegaste aquí, ¿no? Tu recorrido, así un poco resumido. ¿Qué es lo que te empujó a estar haciendo lo que estás haciendo ahora? Ya, ¿verdad? Pues sí, efectivamente lo tendré que resumir porque es un viaje un poco ecléctico, las cosas como son. Digamos que yo empecé en este camino del arte a través del piano, estudiando piano en el conservatorio, pues como tantas personas en aquella, desde niña y básicamente por influencia de mi madre, que le gustaba mucho. Y como parte de los estudios complementarios de piano, se estudiaba lo que en aquella se llamaba conjunto coral, pues empecé a cantar un poquito y entonces me dijeron, oye, parece que esto te gusta y no se te da mal, porque ya que estás todo el día en el conservatorio, es una hora más, nada más, ¿por qué no te matriculas también en canto? Y dije, bueno, pues vale, pues me matriculo también en canto, ¿por qué no? Y me gustó mucho, mucho, tanto que acabé abandonando un poco el piano y priorizando el canto. Y cuando empecé a cantar un poquito profesionalmente, también porque era muy jovencita, muy jovencita, ridículamente jovencita, pues la verdad es que pasaba muchos nervios, muchísimos, mucho bloqueo, no dormía la noche antes, un cuarto de hora antes de salir a escena estaba vomitando de los nervios en el baño del camerino. Y entonces me dijeron, ¿por qué no te haces un curso de teatro que te ayuda a quitar los nervios, el sentido del ridículo, la exposición? Y dije, venga, vale, vamos a hacer un curso de teatro. Y me volvió a pasar lo mismo, me enamoré del teatro. Y entonces acabé priorizando el teatro y poco a poco dejando el canto. Y dentro de la escuela de teatro donde yo me matriculé, la que era, digamos, la cabeza de la asignatura de voz, en aquella se llamaba, bueno, ahora también técnica vocal, pues tenía muchísimo trabajo y cuando llegamos a cuarto curso, ella me sugirió y le sugirió a la escuela que yo cogiera las clases de técnica vocal de primero y segundo. Bueno, en realidad algún grupo de tercero también, pero eso fue luego, mientras era alumna de cuarto. Otro asunto bastante tremendo porque la verdad es que era muy exigente, sobre todo emocionalmente, ¿no? Pero bueno, lo hice y entonces empecé a dar clases de voz hablada, un poco con la técnica que ella me había enseñado de voz hablada y otro poco con lo que yo conocía de canto.
Y bueno, digamos que más o menos funcionó, pero es verdad que yo que no pensaba que dar clases fuera lo mío, pues me enamoré bastante de ese trabajo, me enamoré mucho de compartir, vi que la generosidad que hay en el escenario la hay también en un aula con tus alumnos y entonces ya pues seguí formándome específicamente en voz hablada y acabé dando años después, te diría que unos 10 años después, acabé dando muy especialmente con este método Linklater que de alguna manera me resonó, fue como si era aquello que yo siempre había intuido que podía ser el mundo de la voz, vi que alguien más lo había intuido antes y lo había intuido con mucha más conciencia de causa que yo seguramente, y entonces ya me metí por ahí prácticamente de cabeza. Luego, cuando obtuve la certificación, he seguido formándome en algunos asuntos complementarios, muy especialmente en lo que tiene que ver con la psicología de la voz. Y entonces, pues lo que propongo ahora básicamente es esta fusión de método Linklater con análisis bioenergético, que yo lo he llamado biovoz, pero podemos llamarlo de cualquier otra manera, no importa. Ahí te Eh, preguntaría yo una cosa, que nos expliques un poquito en qué consiste la técnica Linklater. Linklater. Pues mira, es una técnica vocal creada específicamente para actores. Esto en su momento y en realidad de algún modo a día de hoy también fue muy importante porque hasta entonces las técnicas vocales que existían estaban pensadas sobre todo para el canto o para la rehabilitación vocal, es decir, para alguien que ya había desarrollado algún problema en sus cuerdas vocales. Entonces, o tenían como objetivo un resultado vocal enormemente exigente, como el de la lírica, o tenían como objetivo la curación de unas cuerdas vocales que ya estaban en un estado de disfonía, en un estado de patología. Entonces, no respondían demasiado a lo que puede ser el entrenamiento de una voz normal, que no es ni para cantar profesionalmente, ni para arreglarte una patología, ¿no? Entonces, fue bastante innovador. Y luego la visión que a mí me parece que Kristen Linklater le dio a su método, y que me parece una visión además muy, no sé cómo decir, como muy clarividente, fue este acoger en una época en la que todavía esto no se recogía, acoger la vida emocional y la vida, ah, te diría casi hasta sentimental del ser humano dentro del trabajo de la voz. Es decir, dejó de trabajar con una escisión entre quién eres tú y qué necesitas y qué haces con tu voz. Apareció una identidad entre la voz y la propia configuración de personalidad. Y esto fue muy, muy revelador y en su día fue un bombazo, es realmente un bombazo. Fue una metodología que se extendió como la pólvora, que es verdad que a Europa tardó un poquito más en llegar y a España todavía un pelín más, un par de años más tarde. Pero bueno, ahora realmente es algo así como el trabajo vocal, probablemente el más conocido y sobre todo tiene esta ventaja increíble de poder aplicarse a cualquier voz, no una voz necesariamente hacia lo profesional. Y esto a mí me parece glorioso, porque la voz es un asunto con el que estamos todos los días. A veces con mucha conciencia, a veces con muy poca. Pero nuestra voz habla mucho de quiénes somos, qué deseamos, qué necesitamos, cuál es nuestro vínculo con la persona que tenemos enfrente, con el interlocutor o interlocutores. Entonces me parece un trabajo, bueno, que te voy a contar que no sepas o que no esté en la Sí, descripción de esta propuesta de exploración, ¿no? Me parece un sí, trabajo casi te diría que imprescindible. total. Pues ahora te preguntaría por otra parte, porque creo que es muy importante tu formación en psicología Mm. y sobre todo en el análisis bioenergético. Si nos puedes explicar Pues un sí, te puedo poquito. explicar. Mira, bueno, lo primero tal vez aclarar que no soy psicóloga. Sí, sí doy clases a veces a psicólogos, pero es otro asunto. No soy psicóloga, pero la formación en análisis bioenergético sí que es una formación certificada, es una formación oficial y te diría que además muy, nada fácil de conseguir y muy cuidada. Se cuida mucho quien llega ahí, lógicamente. Es un trabajo de terapia psicocorporal. Am, parte de los estudios, en realidad con raíces un poquito más antiguas, pero parte de los estudios sobre todo de Alexander Lowen, que fue algo así como el creador de este trabajo. Am, y parte de la idea de que trabajar únicamente con lo verbal, es decir, de que terapias psicológicas donde todo vaya a través de la palabra, se queda un poquito corto.
un poco porque hay un montón de información que no podemos configurar en la palabra. El lenguaje, el idioma es suficientemente sofisticado, por así decir, como para no poder recoger todos los matices de pensamiento, de emocionalidad o de mundo interior. Y también, por otra parte, porque hay grandes etapas de nuestra vida que, aunque no sean muy largas, son fundamentales, que son esos primeros años de vida en los que todavía no tenemos la palabra, todavía no hablamos, una época preverbal, donde se configuran rasgos importantísimos de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Entonces, el trabajo corporal ayuda a acceder a la información que hemos ido registrando en etapa preverbal. Y muchos de los asuntos es ahí donde quedan configurados, donde quedan, por así decir, fijados en nuestra estructura. Entonces, el análisis bioenergético muy especialmente incide en este asunto de qué información acerca de nuestra personalidad está inscrita en el cuerpo. Cómo podemos trabajar desde el cuerpo para desbloquear lo que esté bloqueado, para completar lo que no quedó completado, o a veces incluso para drenar lo que quedó de alguna manera, vamos a decir, congelado o atascado. Y luego sí, poder configurarlo también verbalmente, ¿no? Lo que llamamos función representativa, poder entender desde nuestra mente adulta por qué funcionamos como funcionamos y explorar otras opciones que nos acerquen más a la felicidad o que nos acerquen más a una sensación de integridad como ser humano, ¿no? Qué bonito. Básicamente, estas son las líneas fundamentales. Luego te puedes imaginar, la formación son unos Sí, 6 años, es bastante compleja. ya. Bueno, pues tú un poco profesionalmente, ¿ahora qué te dedicas? Aparte de esto que queremos crear aquí, Claro. un Pues poquito. mira, con quien fundamentalmente doy clases de técnica vocal, doy clases de canto y entreno compañías de teatro, algunos comunicadores y comunicadoras, desde youtubers a presentadores de medios de comunicación, a podcasters. Bueno, en general, digamos, personas que sí que están en el mundo profesional de la voz, pero muchas veces también que no han tenido ningún trabajo vocal previo, aunque estén utilizando su voz como herramienta de trabajo. Y cada vez más, a través de esta fusión que yo hice de este biovoz, he ido configurando a lo largo de los años y es un trabajo ya registrado y, digamos, contrastado, porque ya llevo bastantes años, pues también poco a poco lo vamos acercando a personas que no tienen nada que ver con el mundo profesional de la voz, pero sí que ven que hay una fuente de desarrollo personal en su sonido y en cómo se comunican a través de la voz. Y efectivamente estamos encontrando que este es un campo de exploración riquísimo y como te decía antes, yo creo que no solo necesario, sino imprescindible. Es decir, que de verdad hay un canal de trabajo personal muy, muy importante y muy directo que va muy al centro de la diana para cualquier persona, realmente. Y cada vez más me estoy enfocando en este perfil, digamos, que me tiene muy enamorada. Igual por la trayectoria que te conté antes, soy muy dada a enamorarme de las novedades e ir agarrando lo que Sí. traigo de atrás y volcándolo en proyectos nuevos, ¿no? Entonces, digamos que ahora en la fase que estoy es en que me interese por lo menos tanto como la voz profesional, la voz a pie de calle y cómo nos comunicamos unos con otros. Nota a pie de página, que además me parece muy importante en una época en la que la desinformación está a la orden del día, una época en la que cuela todo, una época en la que escuchamos muchas voces y muchos discursos absolutamente desconectados y vacíos de autenticidad. Me parece que un buen grupo de personas nutriendo la dirección opuesta, nutriendo voces que están cargadas de Sí. autenticidad y de honestidad, es imprescindible. Claro, creo que también con este trabajo, y dime si me equivoco, al tú conocer tu voz y a darte cuenta de todo lo que tu voz expresa, después puedes llegar a ser más crítico y reconocer también lo que escuchas, ¿no? A las personas que escuchas y reconocer que Claro, es un discurso vacío y no es sincero claro. y eso, ¿no? Digamos que te da cierta transparencia en tu mirada, ¿no? En mirada en sentido amplio. Piensa que el 80% de la voz aproximadamente, de la producción vocal, va por el sistema nervioso autónomo en realidad. Es decir, escapa a nuestro control consciente, tanto como emisores como receptores. Entonces ahí hay muchos asuntos, muy especialmente las neuronas espejo, que a veces nos están diciendo, no sé por qué me rechina esto que estoy escuchando, pero me rechina, o no me lo acabo de creer, o me suena artificial, o no resueno con ello.
Tal vez no sabemos entender por qué, pero estamos cada vez más precisos en darnos cuenta que algo en ese discurso falla. Falla en el sentido de que lo que estoy escuchando, la forma de lo que estoy escuchando, no se corresponde con el fondo de lo que está sintiendo o pensando el emisor. Y esto es muy interesante desde el punto de vista, como tú dices, crítico, de formarnos, bueno, un criterio, unos parámetros, un entrenamiento para identificar esto, sino también crítico en el sentido constructivo, es decir, cómo puedo ayudar a mi interlocutor a entender que no necesita comunicarme conmigo así, que me puede decir la verdad, que soy adulta y puedo recoger algo que no me gusta o puedo recoger algo con lo que estoy en desacuerdo y que podemos hablar y negociar. Es una época esta en la que nos comunicamos mucho intentando satisfacer lo que el otro quiere escuchar. Y esto en realidad es un círculo vicioso. Acabamos en un sitio de falta de autenticidad común, conjunto y compartido, y es una pena, cuando podríamos establecer vínculos comunicativos donde estamos cada vez más transparentes, más limpios, más auténticos, más íntegros, y nuestras conversaciones empiezan a ser más significativas, empiezan a ser de verdad transformadoras. El encuentro con el otro, con la persona que tengo enfrente o personas, de verdad empieza a hacerme crecer como ser humano. Me parece, bueno, claro, yo ya te digo, soy una friki de esto, estoy enamorada de este Así, asunto, a ver, pero es que es lo un poder. observo y Mm, sale mucho en el trabajo, sale mucho esta apreciación por parte de las personas, ¿no? Como a través del trabajo están teniendo una manera de comunicarse con sus entornos, siempre desde la asertividad, claro, porque no se trata de volver a la prehistoria, desde la claro, asertividad, pero mucho más auténtica, mucho más directa, que además genera mucha calma. claro, es lo que iba a decir, que eso da mucha libertad, ¿no? Una sensación de ligereza maravillosa que todos queremos en realidad, porque estamos ya con demasiadas cargas en los hombros Sí, y yo creo que sí que es maravilloso. Además, el poder de poder estar en cualquier situación y controlar lo que quieres decir, controlar tu voz. Bueno, esta palabra de controlar yo no la puedo sustituir, Nuria, así que sustitúyela tú porque a mí me cuesta. yo la sustituiría, pero Eres, no es porque tosa, pero estoy con unos virus estos días que me están poniendo los pulmones un poco locos. Yo la suelo sustituir por conciencia, vale, con me gusta cierta más. conciencia de qué está pasando. De hecho, fíjate, te cuento algo un poco de carácter anecdótico. A estas alturas de mi vida, para mí es frecuente que me dé cuenta de que yo misma no estoy conectándome con lo que de verdad quiero decir cuando me empieza a fallar la voz, cuando noto que se tensa la mandíbula, noto que se me aprietan los labios o noto que empiezo a tirar de garganta y digo, aquí hay algo que no tengo claro, que no estoy pudiendo transmitir con claridad porque no está claro dentro de mí. Entonces, a veces en ese momento hay algún trabajín que podemos hacer para mejorarlo, pero sobre todo esa conciencia, esto es conciencia en vez de control, sobre todo esa conciencia te permite luego analizar, ¿no? Me permite luego analizar y decir, a ver, ¿qué había en esto? Igual una falta de confianza con la persona que tenía enfrente, igual una falta de confianza mía sobre ese asunto, igual la persona que tengo enfrente me enamora y no quiero que se me note. Este tipo de asuntos que a veces no sabemos previamente, pero por cómo funciona nuestra voz en ese momento, se nos enciende la lucecita, ¿no? Y decimos, aquí hay algo que no estoy viendo, pero está, lo puedo buscar. Y esa conciencia es muy gustosa. Esta palabra que se lleva ahora tanto de empoderamiento, a mí me da un poco de miedo porque la palabra poder, no sé por qué, a mí me parece cargada de connotaciones un poco complicadas. Pero digamos que de alguna manera nos da cierta sensación de poder sobre nosotros mismos, pero no es un poder efectivamente que sea de control, sino de conocimiento, de contacto, Mm, de conciencia. sí, de sentirte que en cada momento, eh, bueno, que puedes hacer lo que tú deseas, ¿no? O Mm, sea, expresar lo que deseas y conseguir lo que quieres, porque, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, si tú tienes seguridad a la hora de contarte y demás, eso, vamos, es casi un sí seguro, porque hoy en sí, día es muy escaso. sí, se encuentra Entonces, poco. Es sí, verdad, mira, hace algún tiempo estuve dando un curso para el INEM, y era un curso esto de cómo comportarse en una entrevista de trabajo y cómo comunicarse, ¿no? Y la verdad es que lo hice solo una sola vez porque en realidad lo que reinaba era algo así como realmente cómo adivinar lo que quiere el que estás enfrente, ¿no?
Y para mí el trabajo no va por ahí. Para mí el trabajo va por qué sabes tú hacer, qué interés tienes realmente en este trabajo. Y si esto lo tienes claro y si hay un mínimo de bagaje profesional, técnico, que te permite poder acceder a ese trabajo, poder ponerlo sobre la mesa a través de tu voz, ¿no? Entiendo que a veces cuando estamos en una entrevista de trabajo lo que queremos es que nos den ese trabajo y ya está. Pero esto a veces es un regalo envenenado. Es decir, a Sí, veces consigo convencer a la persona que me está haciendo la entrevista, pero realmente no estoy capacitada para ese trabajo o mi deseo de ocuparme en eso no es real. Y es un regalo envenenado. Lo mismo consigo el trabajo, pero luego me espera un camino de infelicidad. claro, claro. Realmente, igual habría sido mejor dejar pasar ese tren y esperar unos días y dar con un puesto en el que sí de verdad a nivel humano nos podamos desarrollar y con el que podamos resonar, ¿no? Eso es Y un esto poquito yo como creo la que es muy pareja, importante. Sí, como la pareja. El que seas capaz de contarte a ti en sinceridad claro, y muchas veces esa tranquilidad que te da el tener conciencia de tu voz también hace que tú seas capaz de identificar talentos o cosas que no sueles comunicar. claro, Y yo creo que desde ahí, primero es eso. Si no te lo da alguien aún comunicando así, no es para ti el trabajo. claro. Así que, bien, igual que una pareja, que muchas veces queremos ser otra persona para conseguir una pareja y no va a funcionar porque no estás siendo tú. Claro, no va a funcionar. Nuestro anhelo es natural, porque todos queremos ser valorados y ser queridos y Mm. disfrutar de vínculos significativos. Pero la verdad es que los vínculos significativos son un privilegio, son muy poquitos a lo largo de la vida, pero son muy valiosos. Entonces, andar construyéndolos como un castillo de naipes, creo que no ayuda. Creo Complica que la vida, yo creo. sí, sí, creo que sí. Y nos aleja también de nosotros mismos, ¿sabes? Porque al final nos mete en un círculo vicioso en el que nos vamos alejando de quiénes somos y qué necesitamos. Y para qué? Solo se vive una vez. Bueno, perdón, yo es que no tengo mucho, ah, algo así como pensamiento trascendente. Yo creo que vivimos una sola vez y ya está. Y entonces, si lo que tenemos es el tiempo de nuestra vida, lo vamos a dedicar a intentar construir castillos de arena. Lástima, ¿no? Por muy bonitos que sean, es mejor una cabaña cualquiera, pero que es tuya y que compartes con alguien que de verdad Sí, sabe conectarse contigo y puede conectarse contigo. A todos los niveles. El trabajo parece una tontería, pero son muchas horas de nuestra vida, es mucho pensamiento de nuestra vida, es un lugar donde podemos formar también vínculos afectivos muy importantes. claro. Entonces, encontrar un trabajo que va con nosotros es fundamental. ¿Y A veces cuántas cobras... cosas? Sí, Sí, sí. perdón. Sigue, sigue. No, eso, que cuántas veces muchas personas que están en puestos donde tienen sueldos estupendos y un montón de privilegios renunciarían perfectamente a la mitad de su sueldo por no estar con esa tensión todos los días o con una pésima relación o con sus subordinadas o a veces con sus jefas o lo que sea. Hay mucha podredumbre en ese sentido, ¿no? Hay muchos Sí, contextos laborales cada vez más que no son en absoluto un lugar de desarrollo personal. Y es una lástima, son muchas horas de nuestra vida que podríamos dedicar al crecimiento, ¿no? Crecer a través de hay la mucho actividad que miedo, hacemos. yo creo. Hay mucho miedo, hay una cultura de la productividad que en Mm. España especialmente está muy mal entendida, yo creo. Bueno, esto es muy opinable, ¿no? Pero nos parece que es muy productivo estar ahí como así como con muy poca visión periférica y trabajo, 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 trabajo y no es así. A veces vale más la pena parar, mirarse un poco alrededor, resetear las bases de lo que estamos haciendo. Incluso volviendo a la entrevista de trabajo, pasa muchas veces que dices, bueno, ¿cómo les voy a decir en la entrevista de trabajo que en realidad no domino el inglés? Pues mira, te digo una cosa, y luego trabajando con gente de recursos humanos pasa. Muy frecuentemente se valora muy positivamente que alguien en una entrevista de trabajo sea capaz de decir los pros y lo que todavía Y no los tiene con- dominado. Porque ahí el entrevistador, la entrevistadora ven a una conciencia y una autenticidad en ti. Dicen, bueno, pues Mm. lo que todavía no tenga lo puede aprender, evidentemente. Está con la conciencia de que quedan cosas por aprender. Y eso es positivo, es muy positivo en un trabajador o Claro, trabajadora. porque no va a engañar. No Eso va a más si era engañar un momento y, tan difícil como una entrevista, más lo será luego, ¿no? Se supone. claro, claro. Entonces, bueno, digamos que un poco por así decir, por configuración mía de carácter, soy amiga de buscar la verdad, muy amiga de buscar la verdad, cosa que no es para nada fácil, desde luego, y muy poco amiga de generar contextos
por así decir, con mucha fachada, pero poco corazón. Ya. Otra parte que estoy pensando es cuántas cosas dejamos de hacer por no tener conciencia de nuestra voz y no sentirnos seguros, ¿no? Mm. De lo que estamos haciendo. En cualquier trabajo o a estar haciendo trabajos que no queremos porque no nos vemos capaces de hacer otro que sí quisiéramos, o dentro de un trabajo poder ascender o poder encontrar, pues eso, un escalón más alto que te satisfaga más, ¿no? Esa es la Ahí dar seguridad también es importante. es importantísima. El tema es cuántas veces escuchamos, ¿no? Aquello de tengo miedo de que la voz me traicione o me traiciona la voz. Siempre en esas situaciones me traiciona la voz. Y fíjate, yo pienso que a veces no es así. Yo le daría la vuelta a esa frase. Yo no creo que la voz te traicione, creo que la voz, por ese 80% no consciente que os mencionaba, o sea, creo que la voz no te está traicionando, te está diciendo que hay de verdad. Entonces puede asomar esa inseguridad. Mm. Y entonces tú, imagínate, ¿no? Despacho de mi jefa, he pedido una cita con ella para pedir un aumento o para pedir un ascenso. ¿Cómo hacer que mi voz no suene insegura si yo me siento insegura? Es imposible, es imposible. Lo que decíamos, tu interlocutora va a estar escuchando ese 80% y no va a saber por qué no se cree que tú estés convencida, pero sabe que tú no estás convencida. Ve tu inseguridad o intuye tu inseguridad. Lo mismo nos da si es consciente que no te va a dar el aumento o no te va a dar el ascenso. Entonces, ¿no sería más fácil decir, igual no con estas palabras, vaya usted a saber, cada jefa es de una manera, ¿no? Y cada persona también, pero ¿no sería más fácil decir, me tensa un poco tener este tipo de situaciones y ya te pido disculpas si me ves nerviosa, si me ves agitada? Pero honestamente creo que ha llegado la hora, por esta razón y esta, porque llevo 11 años en la empresa, porque he llevado tal proyecto, porque he sacado adelante no sé qué proyecto que teníamos que estaba atascado, dando razones objetivas para que pueda ver también las razones reales por las que te mereces ese ascenso, que no son por parecer segura delante de ellas, sino por otras competencias profesionales que no tienen por qué quedar ocultas detrás de tu inseguridad o detrás de tu Mm. nerviosismo. Puedo estar nerviosa hablando contigo y ser una excelente trabajadora que merece el ascenso. Y estas dos líneas se las puedes transmitir a ella. Y entonces no tendrá razones objetivas para decirte que no. Tendrá otras, no querrá o habrá alguien a quien quiere enchufar, qué sé yo, no lo sé. O no hay más dinero en la empresa, puede pasar. Pero no será que te ha visto nerviosa y que le rechina tu discurso, porque tu discurso es absolutamente coherente, es real. Claro. Bueno, No, aquí se me ocurre una pregunta por si nos están escuchando bueno, estamos hablando de la seguridad y demás y estamos hablando, bueno, queremos hablar de un curso, un programa de voz. Entonces, ¿cómo con la voz vas a ayudar a las personas a sentirse más seguras? te va un poco, yo creo, un poco en línea de lo que estamos hablando, ¿no? Por una parte, tener una mayor conciencia en cómo percibes tu propia voz te ayuda a tener una mayor conciencia de quién eres, qué deseas, qué necesitas, qué te falta, qué te inquieta, qué te irrita. Es decir, te da un punto de vista más objetivo acerca de ti mismo. Eso por una parte. Por otra, la que mencionabas tú antes, que me ha parecido muy acertada, de una mayor facilidad para entender qué le está pasando al otro, también una escucha mucho mayor, porque pensemos que voz es comunicación, se produce siempre entre más de una persona. Es interesante no lo que diga ella, no lo que diga yo, sino lo que está en medio, ¿no? Que podemos crear juntas. Y por otra parte, lógicamente un entrenamiento vocal mejora las condiciones puramente técnicas de tu voz. Entonces, una mayor capacidad para conectarte con tu impulso de comunicación, una mejor respiración más amplia, más fluida, más coherente, que responde mejor a lo que piensas y sientes. Un sonido con menos tensiones, un sonido que se atasca menos, que fluye por la garganta, que no te cuesta ningún trabajo dejar salir y que tiene lo que llamamos resonancia o lo que llamamos armónicos en el canto, que tiene muchos matices expresivos, es un vehículo mucho más adecuado para poder contar más cosas. Entonces aquí hay un círculo virtuoso muy claro, ¿no? Si tengo un mejor vehículo, me puedo atrever a viajar más lejos. Perdona que use una metáfora del mundo del motor.
Si tengo una voz más libre, más amplia, con más matices expresivos, me puedo permitir expresar cosas más complejas y probablemente más significativas y quizás más profundas en mí. Puedo dejar salir cosas que están muy en mi jardín secreto y que en según qué contexto son muy valiosas, ¿no? Am, y esto, lógicamente, cambia el mundo a nuestro alrededor. Nos cambia a nosotras y cambia el mundo a nuestro alrededor. De hecho, está demostrado que una mejor capacidad de comunicación, que como decíamos, te permite expresar más matices, estimula a nivel cerebral las ideas, ayuda a que tus neuronas se atrevan con más cosas, a que se hagan más conexiones, a que tengan más ganas de contarse, a que creen más posibles mundos internos, ¿no? Y te saques de apuros. Y te saca de muchos apuros porque nuestra intuición es maravillosa. Por eso a mí la Infinita. palabra control me da miedo, porque el control es muy Ya. limitado. O en caso de ser control, es un control, vamos a llamarlo así, esto desde el punto de vista neurológico es muy impreciso, pero yo creo que para este contexto se entiende. Es un control casi subconsciente. Pero menos mal, o sea, tenemos una máquina de sistema nervioso autónomo impresionante, somos una maravilla de la evolución de las especies, miles de millones de años de evolución para llegar al cerebro humano, que es sobre todo intuitivo, instintivo, es un laboratorio de vida increíble. En cada instante de nuestra vida hay millones de operaciones químicas que están sucediendo en nuestro cuerpo, ellas solitas. Entonces, digamos que si hablamos de control en un sentido amplio, entonces es una voz con más control, sí. Pero donde el control no es únicamente desde el pobrecito consciente, que está muy bien, muy sofisticado, muy avanzado, pero es muy pequeño, es la punta del iceberg respecto a todo un mundo interior de vitalidad que es muchísimo más amplio y mucho más, digamos, preciso, auténtico, porque ahí no podemos Pues meter mano. en este camino de si hacen este programa, que son 6 meses, y en el que hacen un trabajo para conocer su voz y ser más consciente de todos los procesos que influyen en ella, al final eso te da herramientas también para ser más seguro y para, cuando estás en ciertas situaciones, poder adaptarte a cada situación dentro de tu sinceridad y tu autenticidad. Sería un poquito simplificado el resumen de todo lo que puede ofrecer este programa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, las simplificado muy bien. A mí, como veis, soy muy No, pero me habladora. encanta porque tú hablas desde el conocimiento profundo de lo que estás haciendo. Sí, Entonces, y tal vez me enfaino, como diríamos en mi tierra. no, es muy Sí, sí, bonito es escucharte. exactamente eso. Y es verdad que 6 meses es también una duración, yo creo, ideal para poder ir viendo cómo en nuestro día a día va habiendo pequeñas transformaciones. A veces hay momentos que son muy epifánicos, digamos, muy reveladores. Y a veces el trabajo es más de hormiguita, de poco a poco, un pequeño matiz, una manera de respirar que comienza a ser más relajada. Pero en 6 meses sí que da tiempo a hacer una transformación y sobre todo a ver cómo esa transformación no solo te afecta a ti, sino afecta a tu contexto, ¿no? Como, bueno, la famosa frase, si quieres cambiar el mundo, empieza por ti. Y esto es un poco así, realmente, esto es un poco así. Sí, desde La verdad es que luego. yo pienso que es un trabajo, ya te decía antes, igual parece un ejercicio de soberbia, pero yo creo que es un trabajo imprescindible en nuestra época. Sí. Que es un asunto que nos representa tanto el de la voz, que dice tanto de nosotros mismos, que está presente en tantos de nuestros Que hemos contextos. perdido, porque no nos han enseñado a expresarnos. No nos han enseñado nada y la época en la que vivimos no favorece tampoco una relación con nuestras voces que sea saludable. Si pensamos ya incluso no hace mucho, ¿no? Hace un par de cientos de miles de años, la sociedad era probablemente más terrible y con más injusticias, pero era una sociedad mucho más conectada con lo elemental, conectada con los animales, conectada con la tierra, conectada con los elementos. Y ahora lo podemos ver todavía, ¿no? Vamos al pueblo, vamos a visitar a nuestros familiares, qué sé yo, por ejemplo en Villamarco, que es el pueblo de mi padre, que es un lugar que yo adoro, y escucho unas voces maravillosas de estos hombres y mujeres que están conectados con el horno de pan, están conectados con la cosecha, están conectados con el día que quedan todas las mujeres para hacer las pastas para Navidad, que va a ser este fin Y de semana, tienen por una cierto. fuerza increíble. Tienen una fuerza increíble, o sea, las escuchas y a mí me sale siempre, digo, esto es sabiduría.
Esto es sabiduría, no es acumulación de conocimientos, que es lo que parece que se prioriza ahora, y no digo que esté mal. Pero ahora hay mucha acumulación de conocimientos y muy poca sabiduría interna realmente, muy poca estructura interna. Los escuchas a ellos y dices, mira, probablemente no se sabe los afluentes del Tajo, pero su capacidad para estar conectado con el otro, su capacidad para expresar lo que sienten, su interpretación del mundo en el que viven, la claridad con la que están en el mundo en el que viven, es envidiable. Es envidiable. Entonces, ¿cómo podemos a través de la voz trabajar para que, aunque nuestro mundo sea distinto, más complejo, que tire un poco más de postureo y de fachada, porque es así que lo vamos a hacer, cómo podemos mantener la misma conexión? ¿Cómo podemos mantener la misma limpieza a través de la voz, ¿no? Que podamos estar realmente más, yo diría, más enraizados. De hecho, el primer módulo de este seminario lo hemos llamado Raíces, ¿no? Mm. Porque va de esto, ¿cómo puedo estar más enraizada en mi realidad? Que no Un soy solo poco, yo, sino mi contexto, mi gente. pero también al hacer este trabajo te acabas conociendo más a ti misma, porque la voz es parte de ti, Mm, como dices tú, de la parte más inconsciente, o sea, de la parte que tú no eres consciente en casi ningún momento de tu vida, ¿no? claro, Entonces, llegar ahí es un autoconocimiento, lo que también es, ayuda después a todo el resto, ¿no? claro que sí. Y además ver que dejar salir esas partes un poquito más profundas, un poquito más de esto que yo he llamado jardín secreto, dejarlas salir no solo no es peligroso, sino que te hace sentir muy bien y hace sentir muy bien a la gente que tienes alrededor. Esto es fantástico. Le decimos a veces la fuerza de la vulnerabilidad, ¿no? Sí, cómo me gusta eso, Que sí, a mí igual, yo me enamoré de esa porque no nos expresión, que no es permiten mía, serlo. la aprendí de Andrea Haring, tengo que decirlo, la directora del Linklater de Nueva York. Y me parece que es tal cual, o sea, cuando muestras una vulnerabilidad con integridad suficiente como para decir, mira, yo aquí todavía no, o yo a mí esto es un débil mío, o yo en esto todavía tengo un trabajo que hacer, hay una fuerza en eso, genera una corriente de respeto alucinante. Y una Es justo, conexión, y porque una cuando alguien se conexión, muestra vulnerable, tú conectas inmediatamente con él, claro. inmediatamente, sin esfuerzo. Entramos, efectivamente, entramos en un círculo de, yo digo a veces que la palabra compasión con el tiempo ha adquirido unas connotaciones que a veces no nos gustan, ¿no? No, Pero compasión en realidad lo que significa es apasionarse conjuntamente. ya, ¿Qué hay de malo? es precioso. Pero sí que es verdad que ahora la palabra compasión tiene una, bueno, suena fatal. O sea, se le ha Sí, dado una cantidad de carga de significado negativa sí, que ya no. tremenda. Bueno, yo qué sé, la lengua evoluciona, ¿no? Pero si nos vamos a las raíces también del idioma, a veces, bueno, ahora usamos empatía, está muy bien también, ¿no? Va por ahí, va en esa misma línea. Entonces, realmente, lejos de ser una especie lejos de ponerme en un sitio de debilidad, contando la mía, me pone en un sitio de fuerza. Sí, Entonces, me totalmente. deja a mí más a gusto, genera comodidad en quien tengo enfrente y como decíamos, en el camino entre él y yo, en el camino entre ella y yo, genera luz, genera calma, genera confianza. Qué bien, cuántas veces, ¿no? Cuando al final alguien se desahoga, cuando al final alguien se sincera contigo, te da a ti también la oportunidad de ser más sincero, de desahogarte con él, con ella. Y ahí aparecen los vínculos significativos, ¿no? Ahí Mm. aparecen las amistades o las relaciones que tú sabes que son valiosas porque son relaciones con las que crecemos juntos, Sí. ¿no? Eso es muy, bueno, a mí me parece que eso es muy bonito. Y ahí, en esa parte, yo diría también que como esto es un programa, una formación grupal, Mm, pues también se pueden generar esas conexiones y además el trabajo con más personas ayuda a lo que tú estás diciendo, ¿no? A que sí, se practique esto y se desarrolle todas estas dinámicas y estas herramientas funcionen. sí, pasa mucho. Fíjate, yo tengo alumnos y exalumnos que todavía me dicen, yo cuando me pasa algo, llamo a la gente con la que trabajábamos biovoz. O sea, que no se ven en otros contextos, pero cuando tienen un momento así de zozobra, se conectan entre ellos Qué porque bonito. saben que se pueden conectar con esta autenticidad, ¿no? Hay muchas personas que sí que han tenido la oportunidad, obviamente, de hacer una transformación en su vida, pero sigue habiendo un vínculo muy especial con las personas con las que compartiste un proyecto así, ¿no?
siga viéndolo. Para mí es así también, ¿eh? Cuando yo empecé a desarrollar este trabajo, las personas que en aquel momento coincidimos y hicimos este recorrido de la mano, siguen siendo personas muy especiales en mi vida. Pero supongo Eso no que sé. en este proceso se conecta mucho porque se va a la parte más profunda y vulnerable, ¿no? Como estamos Mm. hablando. Y cuando haces un Sí, trabajo con personas así, que yo lo he hecho en otras formaciones de otro tipo, pero también se hizo esto, al final se conecta sí o sí, porque es que te desnudas en ese momento. Entonces, al final, eso no se olvida, porque no lo puedes hacer con todo el mundo. todo el mundo, Y claro, entonces se pero a quedan la aquí vez, esas fíjate, relaciones. sí, pero cómo anima, aunque no se pueda hacer con todo el mundo, cómo Sí. anima esa conciencia de que es posible y positivo, de que no es peligroso, Mm. ¿no? Porque tenemos, en general, hay mucho miedo a mostrarse como uno es, ¿no? Vivimos en una sociedad muy narcisista, entonces mucho miedo de que si muestro lo mío van a tener donde atacarme. Pero la realidad, y esto neurofisiológicamente se puede demostrar, la realidad es que suele ser al revés. La verdad es que Totalmente. sucede más todo lo contrario, que lejos de ponerte en un peligro, te pones en un contexto en el que la tendencia es echarte una mano. Y además descubres, porque a mí me ha pasado, en que esas cosas que tú tienes miedo a contar o a abrir, al Mm. final son compartidas por casi todos los demás. De una manera o de otra son comunes, o sea, que no son solo tuyas. Y eso también ayuda muchísimo a después estar mejor, muchísimo, porque te das cuenta de que no es solo te pasa a ti. Claro. Si es que al final, cuando quitamos los adornos, dentro aparece el sapiens sapiens. Total, Y a los sapiens sapiens nos pasa que funcionamos casi igual todos. sí. Que tenemos muchísimas cosas en común y Muchas vivimos como separados, pero en realidad no lo estamos. Pues nada, Nuria, yo creo que está bastante completo, ¿no? fenómenos. ¿Te parece que puede faltar algo que podamos incluir? No sé si quieres igual incluir algún asunto técnico más o no hace falta. Bueno, lo podemos hacer más adelante, quizás. Yo Vale. creo que está. Sí, así Porque al como en final, línea motivacional, creo que puede estar la bien. parte que la gente se va a fijar es en esto, en la parte, o sea, en qué cambiará, cómo cambiará su vida si lo hace. La Claro. parte técnica realmente no les importa, porque como no la conocen, no lo quieren Ya, pensar. es Suele verdad. ser así. Claro, Entonces yo creo que, que estuvo muy bien está muy bien. que tocamos Eres esa muy parte. buena entrevistadora, ¿eh? Jo, pues estaba un poco nerviosa. Sí, de hecho estaba pensando hablando contigo, estaba pensando, jo, yo le tengo que pedir a Nuria. Pasa que está tan ocupada. O sea, yo tendría que formarme contigo, Nuria, porque sí que realmente yo necesito eso para comunicarme en mi trabajo. Es que me siento tantas veces insegura, tantas Pero, veces. y tal vez incluso se percibe un poco, pero por otra parte se te percibe tan ilusionada, tan convencida de lo que Eso propone. sí, eso sí. Pues ya está, ¿no? Alguien que no es del medio, que no está acostumbrada a estar delante de las cámaras, es absolutamente natural y humano que se ponga un poco nerviosa, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, y lo voy absolutamente. superando, que antes no me podía Claro, poner a hacer esto ni loca, vamos. claro. No, yo creo que, por ejemplo, quien escuche esto para nada te va a percibir nerviosa, porque es muy, muy sutil. O sea, yo creo que tienes un grado de seguridad muy amplio y muy auténtico, o sea, muy real tuyo. Es que tengo seguridad en lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este caso, Claro, ¿no? pero este es el Entonces tema, eso sí ¿no? me da algo de, Claro. de Y este es fuerza. el tema, yo creo, María Eugenia, que quien, o sea, quien se pueda desear apuntarse a este proyecto es alguien a quien no, probablemente no le interesa tanto como das tú ante la cámara. Es decir, que Sí, va inconscientemente, va a poner el acento, va a abrir la oreja a, pues eso, a esa pasión, a esa ilusión, a ese convencimiento, ¿no? No tanto así, no sí, puede bueno, poner un poco... y ya he cambiado mucho, ¿eh? Que este fin de semana pasado que estuve en ese curso de Barcelona, acabé teniendo que hablar para todos y por primera vez me llegué a sentir tranquila.
y es más, yo ni me di cuenta, ¿vale? De que me sentía tranquila hasta que una de las personas me dijo, jo, fue increíble, llegaste allí y te relajaste y hablaste. Y digo yo, ¿de verdad? Y después me di cuenta de que sí, ¿sabes? Y digo, bueno, pues mira tú lo que estoy cambiando. Qué maravilla, qué bueno. ¿Y de qué era el curso exactamente? Para lo que te comenté de organización, Ya, planificación, qué bueno, y también gestión de equipos, pero bueno, por lo que yo me anoté fue sobre todo por la parte de organización y planificación, porque cuando tienes tantas cosas, si no sabes hacerlo, pierdes mucho tiempo y ya no me queda tiempo para vivir y si no vives tampoco puedes estar bien para trabajar. claro. Entonces, pues eso. Y hoy justo a las 10:30 tengo una reunión con ellos porque tenemos unas sesiones a unas semanas de seguimiento para ver qué tal vamos y Interesante. ahí estamos. Pero sí, sobre todo porque muchas veces estoy súper agobiada, Nuria, estoy agotada porque bueno, también cómo concentrarse, qué pautas hacer para trabajar. Fíjate, es que no se debería trabajar más de 25 minutos seguidos, habría que hacer pausa, volver. Qué Ay, difícil es, ¿verdad? A sí, veces. bueno, todas esas cosas para que tu mente esté descansada y no esté ahí dale que te dale y perdiendo tiempo y desgastándose, que es Ya. un poco Y lo qué que yo bien vivo. funciona además. A mí me cuesta, sobre todo cuando estoy estudiando, que también lo conozco. Estudias 25, te reposas 5. Pero cuando estás ahí estudiando para un examen, para un tal, ahora que estoy Te con lo del cuesta, te cuesta. como, o sea, si voy a piñón, me pongo y me pongo y me pongo y me quedo ahí igual 5 horas Y ya está. seguidas. Y es Y una piensas locura. que vas a ser más efectivo así, pero al final no lo es. Pero bueno, son programaciones y dinámicas que tenemos que cambiar y bueno, llegado a este punto o lo hago o me quedo por el camino, Nuria, porque estoy cansada, ¿sabes? Claro, pues vamos a hacerlo. Cansada. Venga, que así te quedan los 5 minutos antes de la siguiente reunión. Sí, pues Ya nada, Nuria, descansas. muchas gracias. Gracias a ti, Descansa. Tenemos que ver cómo recuperar al menos esta clase para Iroko. Hiroko. Míralo poco a poco tú Pues igual un y día no de te la semana que preocupes. viene, si queréis, aunque haya fiestas. Ahí, a ver, el jueves es fiesta, no, el jueves exactamente igual, ¿no? ¿Verdad? No. Espera que te lo veo. No sé, ahí en Galicia igual tenéis puente, aquí yo creo que no lo hay. Si te digo que ni lo Ay, sé, yo creo que no. Yo creo que no, pero tampoco hago mucho caso a estas cosas porque yo trabajo siempre, pero bueno, claro, ya es que que me pasa igual, que yo los puentes y tal se me pasan que no me entero porque o en una cosa o en otra siempre estoy liada. sí, claro, yo igual. Diciembre, aquí. El 7, o sea, no sé si hay puente aquí, pero el 7 es un jueves que ella no tiene clases, sí. Y en Pues, principio, pues si queréis esa la hacemos, desde luego que le correspondería. claro, Y qué sé yo, a ver, yo es que esta semana que viene sí que hay 2 días que no estoy porque marcho yo a ayudar a mi padre, aprovechando que un poco de fiesta sí que hay. claro. Entonces, o igual podría hacer, igual si quieres podemos hacer el 7 y el 8, algo así. Vale, hablo con ella y a ver qué me dice. ¿Tú qué prefieres esos días? ¿Hacerla de mañana o de tarde? Me da igual, Vale, pues le digo a ella. me da igual, porque yo desde el martes no voy a trabajar, porque ya te digo que me lo cogí para poder Sí, ayudar a mi padre, pero bueno, en el peor de los casos, pues un rato que venga mi hermano y hago yo la sesión y ya está, ¿sabes? vale, vale, pues Vale. le comento a Iroko y ya te voy diciendo. Venga, ¿Vale? perfecto. Bueno, Si Nuria, quieres, muchas dile a ella que gracias. nos diga cuáles son sus mejores momentos, porque en realidad yo lo tengo bastante bien para adaptarme. Vale, Y está bien que ella pueda elegir. Eso vale, es, pues porque nada. yo creo que no lo está pasando muy bien últimamente. No, yo creo que Un allí tiene abrazo, que no muchos llegas. conflictos. No te preocupes, que creo que sí que tiene muchos conflictos. Bueno, a ver, está en una edad complicada, Sí. entonces es normal, pero sí, sí que se le ve que está sensible, sí. Pero bueno, pasará como todo. Bueno, sí, son tránsitos. Bueno, Pues un gracias, abrazo. Muchas Nuria. gracias. Gracias a Hasta ti. luego. Chao, chao. Recupérate. Hasta luego. Gracias.